Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la historia del baloncesto español y del baloncesto NBA en nuestro país. 24 de octubre del año 1988. A finales de aquel mes llegaba por primera vez un equipo de la NBA a nuestro país. Y no un equipo cualquiera, sino los Celtics de Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish, entre otras estrellas, para enfrentarse al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Y uno de los jugadores del Real Madrid le tengo aquí a mi lado, José Luis Llorente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Fenomenal, fenomenal. Aquí sorprendido, ¿no?, de ver estas imágenes de la televisión americana que no las había visto nunca. Cuando te enteraste de que ibas a jugar contra Boston Celtics, ¿cómo cae esa noticia en el vestuario? Pues francamente no me acuerdo, si te debes ser sincero, pero del momento, ¿no? Pero sí recuerdo que teníamos una sensación generalizada de emoción, ¿no? Me gustaba mucho, era la primera vez que venía un equipo de esta categoría a jugar a España, incluso a Europa. Era muy raro que vinieran. Habían venido los Washington Bullets, que habían jugado contra el Maccabi hace un montón de años, pero lo habitual es que cayeran por aquí selecciones, ¿no? Los jugadores repartidos, un equipo de la leyenda, ¿no?, de los Boston, pues nunca había jugado en España, y tener la oportunidad de jugar en el Palacio y de jugar un torneo con ellos, un torneo que no es que fuera oficial, no podemos decir no oficioso, ¿no?, pero era un torneo, ¿no? Se jugaba, había algo más que el prestigio del juego, ¿no? Pues realmente era muy emocionante. Segunda edición del Open McDonald's, el primero se celebró en Milwaukee. En esta segunda ocasión, Daimiel, llegaban los Celtics. Yo recuerdo estar viéndolo con mi hermano Andrés y con mi padre como locos, sentados desde 2 horas antes para ver este partido. ¿Cómo recuerdas aquello? Fue un acontecimiento tremendo, como decía José Luis, y además es que venían los buenos, es decir, venía un equipo que ya había sido campeón 16 veces de la NBA contra el Real Madrid, al que mucha gente en aquella época le llamaban los Celtics de Europa. Ya había sido 7 veces campeón de Europa. Y sí recuerdo que Brian McIntyre de la NBA ya le hicieron alguna entrevista desde España en agosto, porque la gente aquí pensaba que iban a venir los Celtics, pero no iban a venir ni Larry Bird, ni Parish, ni McHale. Entonces él dijo, no, van todos a Madrid. Y con este quinteto que nos sabemos de memoria, pues casi todos los aficionados al baloncesto de la NBA, con Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish. Pero cuidado con el quinteto que presentaba el Real Madrid, con Dražan Petrović, con Chechu Biriukov, con Johnny Rogers, recién llegados Petrović y Johnny Rogers, Fernando Martín y Fernando Romay. Extramotivados absolutamente todo el mundo. ¿Cómo fueron esos prolegómenos del partido? Te voy a dar mucho a la brasa, Joe, para que me cuentes cómo vivisteis y qué sensaciones ibais teniendo. Bueno, realmente lo primero que tuvimos que hacer fue ganar el día anterior. Eso es importantísimo, sí, Scavolini, ¿no? Al Scavolini, que nos costó, fue un partido duro, y bueno, pues nos llamó mucho la atención la longitud de lo que duraban los partidos, ¿no? Pues eran 4 tiempos de 12 minutos y aquello no se acababa nunca, ¿no? Y además se paraba mucho, y entonces había mucha diferencia, todavía más con respecto a ahora, porque en la época aquella que jugábamos nosotros se podían pedir menos tiempos muertos, el baloncesto se iba, la gente no tocaba el balón, etcétera. O sea, el juego era mucho más rápido, un partido duraba, pues podía durar incluso había días que duraba hora y cuarto, hora y 20. O sea, sí. Y claro, para la dinámica de un partido de la NBA, que el tiempo, ahora qué ha pasado, tiempo de televisión, ¿cómo de qué? ¿Esto qué es? No, ahora salen las animadoras, bueno, esto me gusta más y tal. Pero bueno, en fin, que era todo extraño para nosotros. Ahí están Robert Parish y Romay. Parish salió amargado porque Romay le puso fino. Además le decía, luego comentaba Fernando Martín, que allí en la NBA estaban muy acostumbrados a empujar, pero no tanto a golpear. Y Fernando es que golpeaba continuamente. El martillo. Sí. Fernando Romay. Hizo muy buen partido, ya lo veremos. Creo recordar. Sí, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. Unos Celtics que habían sido campeones también en el año 1986, que eran fijos en la lucha por estar en la final de la conferencia este, pero que no volverían a ganar un anillo hasta 20 años después. Sí, de hecho, creo que ya a partir de ahí, bueno, pues las cosas fueron mal, ¿no? Estuvieron sin ganar una primera ronda de playoff ya un tiempo, ¿no? Porque era una etapa de transición, se acababa de ir Casey Jones, el entrenador mítico de aquellos 6-7 años al menos de los 80, había llegado Jimmy Rogers como entrenador y bueno, pues a partir de ahí empezaron sobre todo problemas serios de lesiones, ¿no? En Larry Bird
Esto es octubre del 88. En esa temporada 88-89 solo juega 6 partidos porque acabó siendo operado del tendón de Aquiles de los 2 pies. Estaba muy castigado. Pero, claro, son los Celtics inmediatamente posteriores a los mejores Celtics de los 80, porque la conjunción del mejor Larry Bird y el mejor Kevin McHale, sobre todo, fue en esos años, 85, 86, 87. O sea, que no se recuperaron del esfuerzo que tuvieron que hacer para ganarnos, ¿no? Es que fue Les dejasteis rotos. Venían de haber perdido contra Detroit en la final de la conferencia por 4-2, después de haber ganado cómodamente a Nueva York en primera ronda y después con sufrimiento en el séptimo partido a los Hawks de Dominic Wilkins. Dražen Petrovic había llegado, el Madrid había ganado, venía a ganar la Recopa, y es a la cibona de Petrovic, y justo ese verano llegan Petrovic y Johnny Rogers. Un Petrovic que, según los propios jugadores de la NBA, es el único que conocían, a él y a Fernando Martín. No sé si notabais que había cierta falta de respeto. Bueno, el entrenador dijo en primera persona: son igual de rápidos que nosotros, igual de altos. O sea, se creía Jimmy Rogers que no, que éramos, pues eso, como pigmeos o algo así. Bueno, eran gente muy educada. Si pensaran eso, no se les notó en absoluto. Bueno, yo tengo que decir que tanto Kevin McHale como Danny Ainge se quedaron a ver el partido previo nuestro, que jugamos ellos, que jugaron contra la selección de Yugoslavia. Y luego, sin Petrovic, claro. Y luego nosotros jugamos contra Scavolini. Y tanto McHale como Danny Ainge se quedaron y vieron todo el partido en unas mesas, pues, que se pueden ver ahora en la parte derecha de la pantalla, así, en la primera mesa que estaban ahí en la esquina. Y bueno, yo mientras jugaba, mira, a ver esto que está. Y bueno, pues parecían interesados, ¿no? Y bueno, pues me imagino que también conforme. Esto es lo que esto pasaba antes mucho en esos años. Sí, esto era como las sesiones de vídeo de un equipo y tal. ¿Qué pasa y tal? Antonio de Miguel, ¿qué pasa con el vídeo? Le decía a Luis Cortés, Pitu, ¿qué pasa con el vídeo y tal? Bueno, aquí vemos lo que comentaba yo antes, cómo va a coger el rebote de Robert Parrish y no puede, porque Romaile está encima de él. Yo es que soy un gran defensor de Romaile, como jugador. Mira, aquí le vemos ahora cómo acaba de robar el balón. Infravalorado, ¿no? Infravalorado, sí, desde mi punto de vista. Y Johnny Rogers quedándose corto en el lanzamiento, el rebote de Robert Parrish con ese pase de quarterback que quiso hacer Fernando Romaille en la primera jugada de partido. Sale a defender. O sea, la labor de Romaille ha molestado el rebote, ahora corta el balón, luego sale a tapar a Larry Bird y ahí se está pegando ya otra vez con Parrish. Se está pegando ahí otra vez. Ahí está, Fernando Romaille abriendo la pelota para Chechu Biriukov. Triple marca de la casa, bingo de Chechu Biriukov. Antes has hablado por encima de la duración del partido. Primera novedad brutal, ese incremento de 8 minutos, la división en 4 cuartos. Y el aumento en la distancia del tiro de 3 puntos, del 6.25 al 6.75 que se colocaba, una distancia intermedia entre FIBA y NBA, que imagino que también sería un choque importante a la hora de ubicarte sobre el campo. Bueno, para todos menos para Dražen. Y para Biriukov le hemos visto, ¿eh? Que le dio igual. Sí, no, bueno, eran muy buenos tiradores. Todo el mundo habla mucho de Dražen, lógicamente, pero un extraordinario anotador, pero Chechu era un jugador extraordinario. Yo creo que tuvo mala suerte con la lesión de rodilla, que yo no sé si la tuvo al año siguiente, y yo creo que eso le limitó un poquito su carrera como jugador, pero era un jugador extraordinario. Y ahí vemos a Dennis Johnson, que pues durante muchos años fue considerado el mejor o uno de los mejores bases defensivos de la NBA. Él fue yo creo 3 jugadores diferentes en su carrera, pero en Boston era un base sobre todo defensivo y ahí se ocupaba de Petrovic. Sí, yo recuerdo luego a Josh Kall hablando de Dennis Johnson, diciendo que era un jugador que lideraba el equipo desde la defensa. Y efectivamente era lo que hacía muy bien. Pero él había sido campeón con Seattle años atrás, siendo pues, jugando de escolta, jugador ofensivo, y luego estuvo 2 o 3 años en Phoenix como un gran anotador. Lo que pasa que aquí, claro, con Larry Bird, McHale, pues le dieron otro rol, pero era un jugador muy respetado. Fernando Martín, que ya había pasado su experiencia en la NBA un par de temporadas antes, en 86-87, que no sé si era una constante que lanzara tan mal desde el tiro libre o si estaba nervioso o pensando en otras cosas, porque lo pasó fatal. No estaba cómodo en el tiro libre Fernando y era un poco a rachas, ¿no?
pues había partidos que metía muchas, pero luego había sí, partidos que no encontraba el aro y sufría. No sé por qué, porque realmente en los primeros años de su carrera Fernando tenía muy buena mano para tirar de lejos, pero conforme fue haciéndose mayor fue volviéndose un jugador más interior, tirando también menos desde fuera. Estaba mal visto entonces, ¿eh? No es como ahora que los pibos se abren y tiran y tal, Bargnani, no, entonces estaba mal visto que un pivo se abriese a tirar de fuera. Ahora, hasta aquí vemos que estaba haciendo un buen trabajo Johnny Rogers en defensa contra la River, ¿eh? Sí. Supongo que, claro, estará motivado Johnny Rogers. Johnny Rogers estaba muy motivado porque sabía que le iban a ver en su país. Y él lo comentaba, dice, es que me van a ver en casa y quiero jugar muy bien. Y él aparte había jugado en la NBA, Sacramento y Cleveland. Sí. Y bueno, pues lo que se le notó en el inicio del partido es que él estaba muy acostumbrado a jugar contra esta gente, ¿no? Fue lo que notamos, ¿no? Nosotros habíamos jugado a veces contra equipos de la NBA, pero muy esporádicamente, ¿no? Él está en ritmo de baloncesto americano desde el principio. Bueno, es que estabais en transición también en el Real Madrid. Había llegado Petrovic, pero se habían ido Corbalán y Turriaga. Tú habías regresado, ¿no? Después de 5 años. Sí, bueno, era mi segundo año. Claro, eso es. Y ahí está, Dražan Petrovic queriendo demostrar a un equipo de la NBA que él pertenecía a la mejor liga del mundo. La finta de Johnny Rogers, se quita de encima a Larry Bird, pero falla el lanzamiento de Rogers. Otra vez el pase de 25 metros de Robert Parrish y quizá el único mate de la temporada de Larry Bird. Ahí lo hemos visto. Mate un poco con las falanges, ¿no? Pero se le veía bastante fino físicamente, delgado, me refiero. Está muy bien. A Larry Bird, porque ya en esa época él, como había tenido problemas de lesiones, pues lógico, es consecuencia cuidarse más, la alimentación, el gimnasio, tal, después de que te vienen los primeros problemas de lesiones. Y la edad. ¿Qué maneras de tirar, Antonio? La de Johnny Rogers, la de Chechu Biryukov, la del propio Larry Bird, mecánicas muy peculiares, todas efectivas. Yo no sé, estaba pensando antes, cuando he visto meter esos tiros lejanos a Biryukov, que uno se queda con el recuerdo de esa mecánica de tiro muy plano, pero no sé si aquí, porque estaba más lejos la línea, me ha parecido que los tiros eran más arqueados. Bueno, Chechu, él tenía así una curva de tiro un poco más plana, sí, un poco más plana, no levantaba tanto el balón, pero también le iba por rachas, ¿no? Entonces porque era un tiro muy basado en las piernas. Sí. Entonces, bueno, iba un poco por rachas y él cuando tiraba bien, como en estos tiros que hemos visto aquí, levantaba un poco más el balón. No era una mecánica fácil, fluida, pero tenía mucha puntería. Entonces cuando se le salía un poquitín se le desencajaba un poquitín la técnica, pues era cuando le salían esos tiros que todos recordamos, pero bueno, aún así metía. Ahí está Fernando a la ayuda. Y la defensa sobre Kevin McHale, impidiendo la canasta del 32 de Boston Celtics, la pelea de Johnny Rogers con Robert Parrish, que iban a saltar por esa posesión. Y con la caravana de la NBA había venido nada más y nada menos que Julius Erving. Vaya mano, ¿eh? ¿Habéis fijado ahí? Manos enormes las de Julius Erving. Unos Celtics que habían llegado a España, a Madrid, 5 días antes, que habían visitado la Zarzuela. De hecho, el que estaba en representación de la Casa Real era el hoy rey, el príncipe Felipe, al que Larry Bird le entregó una camiseta con el número 1 y con su apellido Borbón en la espalda. Ahí está Larry Bird con Dražan Petrovic, el triple del pájaro. Bingo de Larry Bird. Corriendo el Madrid todo el rato, a la mínima que podíais a correr, a volar. Todo el rato y después de canasta, una cosa que se ha perdido, en fin, yo creo lamentablemente, ¿no? Vemos cómo se puede correr y con efectividad después de canasta. Y tirar, llegar y tirar. Ahí estamos. Chechu, Biryukov, vemos tenía mucha potencia, salta ahí con Parrish y... Creo que a George Karl le impresionaron las piernas de Biryukov, ¿no? Para ser un jugador blanco y base escolta y tal, sí, no, destacaba eso. Le gustaba mucho, ¿no? Y decía que era un jugador que podía jugar en la NBA perfectamente. O sea, tal y como estaba en ese momento, es un jugador para jugar en la NBA. La defensa de Dennis Johnson, que se había tomado como un asunto personal, la defensa de Dražan Petrovic.
Y ahí el partido ese tenía poco de amistoso, el que estaban disputando Petrovic y Dennis Johnson. El robo de un hiperactivo Fernando Romay en defensa. Y otra vez, sacándole la falta personal de Dražan Petrovic a Dennis Johnson. Le iba a mandar al banquillo. Dennis Johnson, me parece que es en la final del 84, cuando gana Celtics a Lakers. Él secó, entre comillas, tratándose de quien hablamos, a Magic Johnson. O sea, lo dejó en 4 partidos en menos de 17 puntos, provocó que perdiera 5 balones por partido de Magic. Ahí veíamos a un rookie, Brian Shaw, ¿no? Brian Shaw, que sigue estando de actualidad en la NBA, ahora en los banquillos. Ahí estaba debutando en su primera temporada en el básquet profesional con Boston Celtics. Fíjate lo que era tercera ronda, Petrovic. Que hubiera sido número 3 a día de hoy. Por eso, fíjate cómo cambia todo. Y el baloncesto, que es un baloncesto mucho más cerrado, incluso ellos, ¿no? Porque para Boston la línea era más cerca, sí, claro. Estaba más cerca que la que juegan habitualmente, pero ellos juegan también bloqueos muy cerca de la canasta y estamos todos, casi todos, dentro de la línea de 3 puntos, la mayoría de las veces. Mira, ahora mismo están todos los jugadores, los 10 dentro de la... Y perdió la pelota Fernando Martín. Le echa una miradita de las suyas al árbitro de la NBA. Era Ilse Strons, estaba Davidoff representando el baloncesto FIBA. Esa era la pareja, no trío, arbitral. Kevin McHale jugando para Brian Shaw. Se abre Danny Ainge, pero recibe en línea de fondo Larry Bird contra Johnny Rogers. Nuevamente Danny Ainge por dentro, Robert Paris frente a Fernando Romay. El movimiento del jefe que no entra, pero el rebote se lo queda el rookie. Brian Shaw se la juega frente a Fernando Martín, tampoco anota. El rebote sin dueño, lo vuelve a ganar Brian Shaw. Busca un pase imposible para Robert Paris. Era grande Romay, Era muy grande. ¿Habéis visto cuando ha levantado los brazos ahí? Y mira, ¿ves? Se queda corto en el triple. Ahora lo que estamos comentando, no ha coordinado bien el tiro y le ha salido ahí una chufa importante. Luego falló también Dražan Petrovic. Me está gustando el partido, Y eso que todavía no estás tú. Y eso que todavía no estoy yo. Larry Bird por encima de Johnny Rogers, castigando la tardanza de Johnny Rogers a la hora de salir a puntear el lanzamiento de Larry Bird. Petrovic, que ya había debutado en el torneo de la Comunidad de Madrid, saliéndose por todos los lados, como iba a ser una constante, bueno, totalmente desatado. He estado mirando los 5 últimos. ¡Qué jugadón! ¡Oh, el ganchito! No le entró a Fernando Romay. Un Petrovic que en los últimos 5 partidos que había jugado contra el Real Madrid antes de esa final de la Recopa le había promediado 42 puntos por partido contra el Real Madrid. Dražan Petrovic. Pero perdió. La final de la Recopa la perdió. Los otros 5, eso. Las otras 5 anteriores fueron victorias de la Cibona. No estaba yo. Ahí está precisamente Dražan Petrovic frente a Reggie Lewis. Daimiel, otro jugador muy poco importante en el momento, solo tenía un año de experiencia en la NBA, pero ya esa siguiente temporada, debido a la lesión de Larry Bird, ya se fue a 18 puntos por partido. Saca Petrovic para Fernando Martín. Ese tirito en 5 metros que poco a poco acabó siendo realmente consistente, ese tirito de media distancia. Está Reggie Lewis. La verdad es que es tremendo ver que es un partido del año 88, pero que ya hay varios jugadores que no están entre nosotros. La desgracia que afectó a Fernando Martín, a Petrovic, Dennis Johnson, que murió con 53 años. Hace poco de un infarto. Reggie Lewis, que murió también en una cancha entrenando. El rebote de Johnny Rogers tras 2 errores en el tiro libre de Fernando Martín. La canasta de Rogers. Y el público enloquecido porque el partido iba muy parejo. Marcador igualado y el Madrid con todas las opciones del mundo en este primer cuarto que apuraba ya su última posesión. Brian Shaw dirigiendo la bola. Había mucha curiosidad por saber qué podíamos hacer, incluso nosotros mismos también. Tampoco lo teníamos muy claro. Pero bueno, empezó el partido y no fueron las cosas tan mal, ¿no? Comparte la alegría esta semana de Black Friday ahorrándote hasta un 45%. Empieza el viernes.
Hay que tener en cuenta lo mucho que ha cambiado el mundo en estos años, porque ahora la NBA está muy cerca, gracias a Internet y gracias a tanta televisión, pero antes la NBA era una cosa que estaba muy lejos y hasta que no llegaba aquí no sabías cómo medirte ni cómo compararte. Esto fue un acontecimiento por en el mapa. O situaban en el mapa para que la gente supiera que no era México, que esto era Europa y que al lado de Madrid está Barcelona. Gracias, América, como dicen. Dios os bendiga, América, como les gusta decir a ellos, ¿no? Estaba Chris Ford ahí, ayudante de Jimmy Rogers, el autor del primer triple en la historia de la NBA, entre otras cosas. Rogers había sido asistente de Bill Fitch ya en los Celtics y luego de Casey Jones, y le dieron la responsabilidad de ser el técnico jefe. Pasos de Dražen Petrovic, recuperando la bola. Boston Celtics siempre buscando el ataque rápido. Tengo mis dudas de que fueran pasos, pero bueno, esto es una cosa que ha pasado siempre. En Europa hacemos movimientos diferentes de pie que en Estados Unidos. Cuando los árbitros estadounidenses los ven, dicen aquí hay algo raro, pito pasos. Ha entrado Jim Paxson. Sí, estaba recién llegado de Portland y fue compañero de Fernando, ¿no? Sí, coincidieron allí. Exacto, coincidieron en Portland y claro, la gente, el gran aficionado conoce más a su hermano John Paxson por su etapa en Chicago Bulls, pero claro, Paxson, el hermano, el de los Chicago Bulls, era base y este era un alero porque había 10 centímetros de diferencia a favor de este Jim Paxson. Yo no sé si fue compañero de Fernando. Yo creo que sí que estuvo. Sí, bueno, coincidió, lo que pasa es que jugaba poco. Jugaron los dos poco. Sí. No, porque luego creo recordar que Fernando había estado comentando con él antes y después del partido y a lo mejor había estado lesionado. Vaya robo de balón a Dražen Petrovic. Esos botes por delante que hacía Petrovic aquí, que nadie se los cazaba, era casi imposible hacerlo frente a una defensa NBA. Sí. De hecho, él cambia la forma de jugar, cambia cuando va a Estados Unidos, juega de forma diferente a cómo jugaba aquí, pero exponiéndose menos. Efectivamente, se convierte más en un tirador que en un driblador. Eso es. Pero también eso habla de la grandeza de Fernando. Qué movimiento de Fernando Martín. Es que Fernando Martín, cuando dice no juega bien la NBA, es que se empeñaron en que jugara de 3 y que tenía que haber jugado de 4. O sea, ahí hubiera sido un 4 clarísimo en la NBA. Pero ahora se ha aprovechado que ya no estaba Kevin McHale, estaba Brad Lohaus en pista y se ha ido muy fácil de su marca y luego ha sido rápido antes de la llegada de Paris. La ayuda Paris tenía 35 años aquí ya. Lo que pasa es que jugó hasta los 43. Pero se le ve ágil y corriendo rápido. En el partido está Antonio Martín ahora en lugar de Fernando Romay. Perdona, pero estoy yo también. Ya has entrado. Ahí está José Luis Llorente, efectivamente. No te había visto. Perdón. Te tengo tan cerca. Y ahí está José Luis Llorente llevando la bola. Con el tío este que le digo, joder, qué pesado este macho. Además era jovencito y tal, con los brazos largos, muy largos. 98 de estatura. Y rápido, ¿no? Era el tipo de defensor que no. Tú venías de hacer un buen partido frente a Scavolini, 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, muy activo en la remontada que el Madrid tuvo que remontar en la segunda parte. Ibais perdiendo por 10 o por ahí en el tercer cuarto. Sí, no me acuerdo muy bien, pero gracias por la publicidad y tal, por el espacio partidazo. Pero sí, me acuerdo que fue un partido complicado y que en un momento dijimos, jolín, a ver si van a venir aquí los Boston y nos íbamos a jugar contra ellos, ¿no? Pero bueno, finalmente pudimos ganar a Scavolini y estar aquí. 37 puntos de gratis en el Scavolini. Sí, estaba lesionado Darren Day, creo, sí, y no pudo jugar ese partido. Ellos habían ganado la Liga Italiana, ese Scavolini. Mario Costa, magnífico, gracias. Anotando Reggie Lewis, la primera visita a la línea de personal. Creo que estaba Larry Drew. Estaba Larry Drew, sí señor. Está Llorente recibiendo la presión asfixiante de Brian Shaw. Ahí mejor ya, con el cambio defensivo con Paxson. Ahí mejor, ya. Un abierto perfecto para que lance solo Antonio Martín, pero no pueda conseguir la canasta. El rebote de Brian Shaw, presiona a Johnny Rogers, lo permiten los árbitros. Jim Paxson para Brad Lohaus a tabla, dentro.
Antonio, por cierto, también tenía interés en jugar, bueno, todos teníamos interés en jugar el partido, ¿no? Pero Antonio había estado jugando en Pepperdine, en la universidad en California, sí. Y también sabía que le iban a ver, y dice, hombre, para ver si los coleguillas que he dejado allí, pues por lo menos lo hacemos bien, ¿no? Paxson aprovechando los jugadores de Boston. Y rápidamente Lolo Sainz. No somos nadie sin Romay. Bueno, esta era otra de las cosas. Los tiempos eran interminables. Pues 2 minutos. Pues no, nos sobraba 1 y medio. No sabíais qué hacer, ¿no? ¿Y ahora no sabíamos qué hacer, sí, sí. Ahí estás ya contra Dennis Johnson. Mejor. Biriukov por encima de Danny Ainge. Estaba imparable Checho Biriukov en este arranque de partido. Creo que era el único jugador junto a Fernando Martín que todavía no se había sentado. Habéis visto lo que dicen los comentaristas americanos, European Basketball, they can shoot the ball. Sorprendidos, ¿no? Sí, podemos, joder, estos tiran y tal. Y eso que ya habían probado a la selección de Yugoslavia, que ya se podían haber sacado un par de apuntes de lo que era jugar al baloncesto. La ganaron pues como a vosotros, en el último cuarto teniendo que apretar. Se lleva el gorro Antonio Martín de Bradlow House. Bueno, había tenido un equipazo, ¿no? Sí. Raja, Divac, Kukoc, Paspal, Brankovic, Obradovic, Etikanin, Dot. Equipazo. Y si lo hubiera ¿no? de seleccionador. Estaba. Si en aquel partido les hubiéramos sumado a Petrovic, vete tú a saber qué hubiera sucedido. Porque Petrovic en semifinales creo que le fueron, tengo por aquí, 34 puntos a Scavolini, 10 asistencias y 8 rebotes. Y ahí está Dennis Johnson, el partido solo separado por 7 puntos a favor de Boston Celtics. Los equipos NBA ya sabían lo que era perder. De hecho, el primer duelo NBA baloncesto FIBA se había saldado con victoria de Maccabi de Tel Aviv frente a Washington Bullets. A saber lo que les hicieron allí en Tel Aviv. La encerrona en la mano de Elías. Has ayudado a levantarse ahí a Danny Ainge, muy bien. Mi mejor movimiento del partido, ¿no? Mira. Ahí quiere. Después de pegarle una patada en la nuca, ya dice, venga, voy a ayudarle. Pep Cargol, el héroe del partido. Sí, señor. Este partido, la segunda palabra que la gente suele pronunciar es Cargol. Después, Madrid-Boston de 88, tal, no sé qué, Cargol. Cargol contra Petrovic. Pues ahí aparecía por primera vez Pep Cargol en el partido. Iba a empezar a cobrar importancia casi de manera instantánea. Ahí estás casi tirando al suelo a Dennis Johnson, ¿eh? Rompiéndole la cintura. Y continúa Joe Llorente buscando a Fernando Martín. Por dentro se ofrecía Pep Cargol, hiperactivo, obligando a defender a Larry Bird. Llorente. Suena bien, El balón para Fernando, la asistencia para su hermano, no estuvo atento Antonio Martín, no pudo culminar la canasta que parecía regalada, se enfadaba Antonio Martín, la tiene Larry Bird en ataque, defendido por Pep Cargol, le hace volar, pase abierto para Bradlow House, que se estaba inflando, metiendo todo lo que caía en sus manos. Era un gran tirador y en aquella época todavía no le habían permitido lanzar mucho de 3, pero ya en los años siguientes en su carrera NBA vivió casi exclusivamente de eso. 12 de ventaja, la máxima hasta el momento en el partido para Boston Celtics. Llorente por dentro, la defensa de los House y el cabreo de Fernando Martín. Dennis Johnson, pase picado por el centro, casi imposible, pero acaba llegando a su objetivo. Marc Acres. Sí. 2-11, tenía 25 años entonces, californiano también. Llorente jugando para Cargol. Cargol en corto con Antonio Martín y ahora la falta personal de Marc Acres. Ellos habían disfrutado de un Bill Walton lesionado, pero en el último título había estado Bill Walton. Ahí estaba Casey Jones, que ya se había retirado del banquillo, con Brian McIntyre a su lado. Este fue listo, ¿eh? Se fue cuando debía, ¿no? Que no es fácil, lo vio venir. Y ahí está Dennis Johnson decidiendo qué jugada llevar a cabo junto a Larry Bird, que va buscando los bloqueos, recibe, qué maravilla de pase. ¿Cómo pudo encontrar hueco ahí? Lo habían hablado al cruzar el campo, estaban hablando.
Yo oí algo, pero vamos, no me... Y 16 de ventaja para Boston. Chechu. Al rescate, Biryukov sacándole la falta de Danny Ainge. Lo que hablábamos de las piernas. De hecho fue Josh Carroll el que le puso a jugar al poste bajo. Era un jugador que jugaba muy bien al poste bajo y jugaba con regularidad. Eran cosas que en el baloncesto de entonces FIBA no se entendía muy bien, ¿no? Que un 2 pudiese jugar mucho tiempo ahí al poste bajo. Ha vuelto Kevin McHale al partido. Porque en el Real Madrid, cuando llega Chechu Biryukov, la confianza es que sea un base, ¿no? De hecho, bueno, cuando tú te vas del Real Madrid, se queda Paco Velasco, ¿no? El primer año, pero luego ya confían en Chechu como base suplente de Juan Corbalán. Sí, pero luego tuvieron que rectificar. Danny Johnson llevándote al poste. Le sacas ahí de la pintura, pero insiste. Tus compañeros te dejan ahí. Y ahí me pasa el codo por la cara. Danny Johnson trabajándose en la canasta. Mira, es como me llevo la mano a la cara, ¿no? La mano a la cara, sí. Y que se note mucho, ¿no? Que te había llevado el golpe. Y ahí está Fernando Martín contra McHale. El movimiento a tabla. Canastón de Fernando. Cuando me dicen a mí que Fernando Martín, no, dicen, no, es que Fernando Martín no tenía movimiento. El que acaba de hacer antes y el que ha hecho ahora. O sea, sensacionales. Diferentes. A veces nos quedamos con estereotipos Es verdad. que se van con el tiempo, pues se van prolongando y es lo que se transmite, ¿no? Pero, francamente, yo creo que entonces había muy buenos jugadores. Ahí está, Pep Cargol. ¿Cómo Aquí se empieza decidió? Aquí empieza la exhibición Cargol. Cómo remontó línea de fondo, dejando atrás a Larry Bird, que esperaba el lanzamiento. Está así una jugada, ahora que estoy viendo yo mucho el Campeonato del Mundo de Rugby, así como una jugada de rugby. Sí, Hemos pasado muy bien. El Madrid volviendo a acercarse en el marcador con esa canasta de Pep Cargol. Toca la mano Fernando Romay, vuelve a funcionar la defensa del gallego. Pep Cargol se tira contra Larry Bird, le saca la falta personal. Ahí se quedó Chechu de base, yo creo. Y entrado Petro, pero un quinteto alto puso Lolo. Sí, otra vez. Estabas empezando a entrar en juego. Fallando el lanzamiento, Pep Cargol desde el tiro libre. Esta era la esposa de Larry Bird, ¿no? La del centro de la imagen, la del azul con el collar de perlas. Anotando Pep Cargol. El público pues alucinando, no creyéndose que el marcador siguiera parejo, porque lo que pensábamos todo el mundo es que iba a caer una paliza de campeonato a favor de Boston Celtics. Otra vez Fernando Romay casi consigue rescatar esa posesión. No, buen partido, he visto, en fin, no sé, igual es que me ciega la pasión, ¿no? Esto de... Tu partido está bien, está intenso, ¿no? Muy buen trabajo defensivo del Madrid, ¿eh? Se veía que estaba la concentración ahí a tope. Otro rebote para Fernando Romay. Drasan Petrovic se frena contra Danny Johnson. Chechu Biryukov en el triple, solo, corto. Larry Bird se queda con el rebote. Ahí sale el pájaro dirigiendo el contragolpe. Le persigue Pep Cargol, le mete la manita por detrás, casi le roba el balón, pero apareció Brian Shaw para quedarse con la bola. Se le escapa el balón, Antonio achucha y recupera la bola el Real Madrid, apretando ahí en defensa. Indicando la jugada está Chechu Biryukov con Pep Cargol. Drasan Petrovic, el triple al hierro, rebote largo para el propio Drasan, la rescata bien, la tiene Antonio Martín. Nueva posesión para el Real Madrid. Ahí está Joséchu Biryukov reclamando la falta, no le pitan nada, la tiene Larry Bird. Entre las piernas se va de Pep Cargol, se revuelve, finta por aquí, finta por allá, canastón. Él solito lo hizo todo, Larry Bird. Qué buenos movimientos. Siempre protegía el balón y se iba lejos del defensor, era imposible defenderlo. 22 puntos al contraataque, llevaba ya Boston. Transición. Se tiró inmediatamente ahí Antonio Martín contra Kevin McHale y la falta personal ahí. En los últimos años que se dice mucho esto de que en el Real Madrid o en el baloncesto, pues el baloncesto no genera los sueldos que hay y tal, pero hay que decir que en aquella época con
con Ramón Mendoza de presidente, los esfuerzos que hizo económicos el Real Madrid, primero en el regreso de Fernando Martín, que sacaría un contratazo, y luego el fichaje de Petrovic, eran muy grandes también, ¿no? O sea, que se invertía mucho dinero en el equipo de baloncesto. Quien realmente rompió el mercado fue Andrés Jiménez. Ah, claro. Andrés Jiménez hubo un momento que estaba empujando por él el Barcelona y el Real Madrid, y bueno, pues claro, se lo llevó el Barcelona, y lo que suele pasar, ¿no? Cuando hay un bien subastado de valor, pues va subiendo el precio. Y a raíz de eso, pues yo creo que el mercado se revolucionó mucho, pues luego llegó Fernando, luego, en fin, había poderío económico en el baloncesto español. Recordemos que Sabonis fichó por el Fórum de Valladolid también con un contrato extraordinario. Y bueno, pues lógicamente, pues cuando hay tanto movimiento de dinero, pues al final se quiere retener a los buenos jugadores. De Fernando se habló, claro, millones de pesetas, de 180 millones de pesetas 3 años. Se habló en aquella época, y había gente que decía que en aquel momento los jugadores de fútbol a lo mejor no llegaban a ese salario. Bueno, entonces estaba lo que se llamaba el Club de los 100, ¿no? Que en el Madrid eran la Quinta del Buitre, y que creo que fue a Martín Vázquez al que no quisieron en el club renovar por una cantidad similar a las que tenían los demás, y por eso fue por lo que se sintió minusvalorado y por lo que finalmente pues fue a fichar por un equipo italiano. Pero en baloncesto, lógicamente, cada vez que había un aumento de sueldo de una gran figura, como Andrés Jiménez, Fernando Martín, Montero también, que fue también otro jugador que fue muy codiciado por los dos clubes, pues lógicamente eso repercutía en el salario de Renard. Qué buena defensa de Cargol, otra vez de Romay. Cargol contra la River, Romay en el rebote. Ya estamos en la segunda mitad, un primer tiempo que había acabado con 14 puntos de ventaja para el conjunto de la NBA, para los Celtics, por 47-61. Se habían llevado la primera parte, pero aquí llegaba el gran momento del Real Madrid. Me estoy sorprendiendo porque estoy viendo a Drazen defender y todo. O sea, el tío podía, o sea, nos estuvo. No, ve, aquí lo que queremos, lo habíamos hablado, lo hablamos en el vestuario, jugar rápido, queremos correr. Tú has comentado antes una cosa, David, que Boston había notado mucho de contraataque, que siguen, ¿no? Porque ellos era un poco la forma de jugar. En cambio nosotros no habíamos corrido tanto, entonces decidimos pues que si podíamos perder, pues perdíamos por lo que hiciera falta, ¿no? Pero que ibais a arriesgar. Que íbamos a arriesgar, jugar un poco al barullo, ¿no? Vaya gorrazo le pone París ahí a Pep Cargol, que en ese barullo se la jugó y salió tranquilado. Ahí, como se dice ahora, hizo una mala lectura. Y acabó por los suelos. Sí, esta fue la jugada que más se comentó de Cargol en el vestuario. O sea, no os creáis que luego que viene a jugar tal, diciendo, joder, vaya chapa que te ha metido. Aquí os poníais a 6, 6-8, 6-2. Drazen en esta revolución metiendo el triple para apretar el marcador. La River al rescate, el pájaro. Y ya está, si el equipo le necesitaba, él aparecía y punto. Sí, ya estamos corriendo nosotros otra vez, Ahí está otra vez, a volar Drazen Petrovic, el rebote, la carrera en la otra dirección. Dennis Johnson se frena para volver a anotar y poner nuevamente los 10 arriba. Pero no para, no sé qué estoy diciendo ahí. Le estoy algo a Drazen, ¿no? Sí, le estoy diciendo algo así. ¿Entras tú de titular para la segunda mitad? Para fomentar eso, el juego más rápido, para tratar de correr y apretar un poquito más atrás. Ahí está José Luis Llorente frenándose en la cabeza de la bombilla, buscando a Antonio Martín. Era complicado en este equipo jugar de base porque todo el mundo te pedía el balón. Todos la querían, ¿verdad? Todos estaban solos. Yo le decía en algún momento, decía, ¿qué pasa? ¿Que no hay defensa? Alguno estará defendido. No, es que yo digo, alguno estará defendido, ¿no? Entonces, Jim Paxson para ponerse sobre ti en tu defensa. Antonio Martín por encima de Kevin McHale. Falta personal de McHale. Seguimos avanzando en el partido. Boston con el balón en ataque para Jim Paxson. Achuchado por José Luis Llorente. Balón a la esquina izquierda. El lanzamiento sensacional a tabla de Brian Shaw.
Que luego él se fue a Roma después de esta temporada de rookie, ¿no? Cuando juega con Danny Ferry en Roma es después. Jugamos con ellos aquí, no recuerdo exactamente con motivo de qué. Se fue un partido de competición europea, un amistoso, un torneo de Navidad, pero Brian Shaw jugó luego en el Palacio con el equipo italiano. José Luis Llorente, pase interior para Antonio Martín, absorbe el contacto. Bueno, había salido con las ideas claras Antonio Martín de ser más agresivo en ataque. El lanzamiento de Paxson que no entra, rebote de Bradlow House. Larry Bird contra Pep Cargol. El movimiento del pájaro. Se pudieron las ganas allá Fernando. Sí, es que estamos... nos veníamos arriba de vez en cuando y le han pitado 2 tapones ilegales ya en el partido a Fernando Romay. Ahora hay falta sobre... Otro muy buen movimiento de Fernando Martín al poste bajo. Larry Bird, 5 minutos para entrar en el último cuarto. Boston ganaba por 10, pero es que llegó al descanso ganando por 14. Fernando Romay, ahí la pelea sin saltar los dos. Robert Parrish, Fernando Romay, casi pierde la pelota ahí el jefe. El golpe por detrás de Joe Llorente, casi le roba la bola. Posesión todavía para los Celtics. Ahí está Larry Bird sacando de línea de fondo, encontrando a Brian Shaw, se la devuelve totalmente solo debajo del aro. Los puntos para el pájaro. Y a correr, no parábamos, dejamos ahí. ¿Hubo luego cambio de camisetas o algo, yo? No, nada, solo el banderín inicial es el único recuerdo físico de aquel partido. Sí, estos días he visto un banderín por casa, yo no sé si sería de los Boston, que probablemente fue el que nos dieron. No recuerdo yo que haya comprado un banderín de Boston ni está. Porque te lo haya traído Anthony de alguna final, le recuerdo, ¿no? Ni que estuviera en mis previsiones inversoras. Tiros libres para Fernando Romay. Enchufando el primero. Vaya pie que tiene Fernando, Y fallando el segundo. El Madrid falló 16 tiros libres. Si hubiéramos estado un poco acertados, igual hubiera habido partido hasta el último segundo. El último momento, sí. Larry Bird con la bola. Brian Shaw. Balón interior y desde ahí Jim Paxson trataba de abusar de ti, pero falló. Te llevó al poste ahí, pero tú desde abajo... Petrovic sacando más personales a la defensa de Boston Celtics. ¿Cómo os enterasteis la plantilla del fichaje de Petrovic? ¿Por la prensa? Sí, yo creo por la prensa. Sí. Nos estaba haciendo aquí una... Tu defensa ahí, sí, claramente. Le meto la mano izquierda y luego le empujo con la derecha un poquito. Por la prensa, ¿no? Yo creo que por la prensa, sí, no... Estaban Ramón Mendoza y Mariano Yacotot. No recuerdo, fue una cosa un poco rara, porque también sonó que estaba a punto de fichar por el Barcelona. De hecho, le hicieron fotos en Barcelona. Sí. Bueno, realmente a nosotros tampoco nos consultaban. Sí, ni nos consultaban, ni tampoco teníamos demasiado interés en saber a quién fichaba. O sea, nosotros estábamos ahí, pues eso, para jugar y bueno, muy bien. El Showtime del Real Madrid. Hombre, ahí estabais. Y aquí estamos otra vez, Y aquí estamos descendiendo ya. Bueno, escuchamos de fondo a los comentaristas americanos alucinando con el juego del Real Madrid. Larry Bird para Brian Shaw, aparece Fernando Martín. Fíjate que en un momento así de apuro del partido, que se calienta el rival, tiene un tiro él y encuentra una mejor opción, que es pasarle a un compañero. Qué tranquilidad. A mí lo que más me sorprendió de Larry Bird fue eso que estás comentando ahora en el partido. Pero yo lo tenía catalogado como un gran anotador, pero cómo pasaba el balón. Sí, cómo pasaba el balón y cómo dominaba todo el juego. O sea, lo que estamos viendo ahí ahora, él no era el base del equipo, pero era el que dominaba todo el juego. Pero ahí está otra vez. A ver, ahora qué hacemos. Pues venga, me voy a tirar yo. Falló ese lanzamiento a tabla y el balón que volvía a teñirse de blanco. Johnny Rogers para José Luis Llorente. Triple cambio. Metía gasolina otra vez Jimmy Rogers en el partido para que no se acercara demasiado el Real Madrid.
Fernando Martín, el gancho, suspensión no entra, rebote para Robert Paris, inmediatamente buscando el pase largo Robert Paris. Brian Shaw se tira frente a Dražan Petrovic, falla, rebote de Fernando, se la da a Petrovic a correr, Petrovic se va de Larry Bird, no consigue el 2+1 de milagro, vaya enfado de Larry Bird protestando a los árbitros, y más tiros libres para Dražan Petrovic. Ahí intenta intimidar a Davidoff, pero no se deja. Comiendo oreja ahí Larry Bird. Todavía era soviético, ¿no? Todavía, sí. Aunque era un tanto... Le gustaba venir a... Sí, Juan Antonio Samarán, David Stern y el príncipe Felipe de Borbón, actual rey Felipe VI. Buena imagen esta, ¿eh? Jovencito que estaba el rey. Bueno, qué jovencito estaba el rey. Todos, ¿no? Pues cada vez más cerca el Real Madrid. A 8 puntos, menos de 3 minutos para entrar en el último cuarto. Ella era territorio desconocido para vosotros, era jugar del minuto 30 y del 40, del 38 al 48. El tapón de Romay a Paris, Sí. que luego pidió la foto, ¿no? Este sí que la tiene bien guardada, sabe dónde la tiene Fernando Romay, la foto del tapón. Dennis Johnson jugando la bola para Reggie Lewis sobre Johnny Rogers, el lanzamiento de Reggie Lewis, y aquí está toda la clase que tenía ya. Buenos, Y poniendo calma en este ataque ahora Dražan Petrovic, indicando la jugada. Movimiento de Johnny Rogers, se ofrece Fernando Romay y finalmente la tiene ahí el gallego. No se decidió a atacar, se equivoca en el pase, mete la mano de Nienz, el balón va a seguir siendo todavía para el Real Madrid. Pero está haciendo una cosa muy bien Fernando durante todo el partido, que es cada vez que le metemos al balón interior, invierte al lado contrario. Y eso nos está generando espacios para jugar. Rebote para Boston Celtics entre Bradley House y Danny Ainge, que coloca a sus compañeros dentro para Robert Paris, mete la mano Fernando Romay, le pitan la falta personal al pívot del Real Madrid. Oye, estos americanos no callan, ¿eh? Que vamos, que no dan un momento de tregua a los tíos. Estaban totalmente impresionados por el despliegue del Real Madrid. Comentabas, David, antes que te había sorprendido que Danny Ainge era considerado una figura, ¿no? Por el público. Muy estrella su llegada a España. Sí, él había sido, creo que su única vez All-Star precisamente en el 88, meses antes. ¡Ojo! Hombre, Robo by Llorente. sí. Antideportiva, ahora hubiera sido... Ahora la pitan normal, ¿no? Ahora sí. Muchas veces. Está quitándole la bola a Danny Ainge, que te coge claramente por la cintura, queriendo sacarte a bailar. Tiros libres. Llevaba desde el 81 en Boston Danny Ainge, tenía 29 años y meses después lo traspasan a Sacramento. O sea que le quedaban pocas. Seguro que una de sus últimas pérdidas de balón con la camiseta de Boston Celtics. Boston, que solo podía parar con faltas personales al Real Madrid. Ahí está esa diferencia brutal en el número de tiros libres intentados. Cumpliendo con tu parte del trato, enchufando los tiros libres. Y ahora posesión para ponerse todavía más cerca. Pero es curioso, ¿no? La gran diferencia que hemos visto ahí en la estadística de los tiros libres que lanzamos nosotros y los que lanzó Boston. Bueno, nosotros jugamos mucho más con los jugadores interiores. Y ellos es una pretemporada muy temprana, Sí, que imagino que ellos- también influirá. Ellos lógicamente no estaban en su mejor momento. El movimiento de Fernando Romay, canastón por encima de Robert Paris. Bueno, es el mismo ambiente que se ve a día de hoy en el Palacio de los Deportes. La gente en pie, la sonrisa que se le escapa sin querer, disfrutando con el Showtime. A golpetazo ahí que se lleva Fernando Romay. Y hay falta personal de uno de esos dos que no se quieren levantar. Tenías que elegir a quién ayudar. Yo voy a por Dražan, ¿no?
Pitó la americana, la falta, mira, por aquí está. La gente tenía fe, este partido lo vamos a ganar. Y tiros libres para Reggie Lewis. Petrovic se acercaba a hablar con Clifford Weeks, señalándole algo. Sumando más puntos Reggie Lewis. Segunda temporada de profesional de Lewis, que tenía 22 años aquí. Rebote a los 27. Sí, muy joven. La personal precisamente de Lewis en la presión sobre Dražan Petrovic. También llegó a ser All-Star en el 92. Y tiros libres para Dražan Petrovic. Fallando un tiro libre que podía poner más cerca todavía al Madrid. Es que me río de los comentaristas americanos. Me parece que como si estuvieran hablando de tíos que no juegan su vida. Sí, es como una raza inferior. Parece que están describiendo eso precisamente. Que han ido a Marte y han encontrado ahí una gente. Bradley House con Dennis Johnson delante de Dražan Petrovic. Balón abierto, Danny Ainge finta el triple. El lanzamiento es de 2 para Danny Ainge, demasiado largo. Rebote de Robert Parrish, hace volar a Fernando Romay. El pase para Johnson, hace volar a toda la defensa del Madrid. Canastón con la ayuda de los House. Y vuelve a pedir calma. No hay tiempo muerto de Lolo. Tiempo muerto para preparar este último ataque del tercer cuarto. Con este marcador, 85-77. El Madrid no iba a empeorarlo de cara al último cuarto, pero podía entrar todavía más cerca en el último periodo del partido. Ahí está, movimiento marca de la casa de Dražan Petrovic, pero no saca ventaja frente a Dennis Johnson. Checho Birukov nuevamente para Petrovic, el triple a hierro. El rebote sin dueño, lo gana Romay, gancho de 3. Estaba ahí metidísimo Fernando Romay. Porcentajes de tiro. Y el Madrid que se llevó ese tercer parcial por 30-24. 12 asistencias de Larry Bird. House falla, la defensa del Madrid que estaba haciendo que los porcentajes de Boston empeoraran. Por encima de Romay era difícil anotar. Qué tío tan grande. Martín delante de Akers. Hiperactivos los jugadores NBA, atacando el balón constantemente y forzando ahí la pérdida de Fernando Martín. Dennis Johnson. Ainge para Reggie Lewis. El lanzamiento que no entra. Danny Ainge con la izquierda tampoco. Otro rebote en ataque para Boston Celtics. Casi pierde el gorro de Fernando Romay sobre Bradley House. Birukov se tira contra la defensa y saca una nueva falta personal. El Real Madrid abusando en el número de tiros libres intentados, pero tengo por aquí el dato del rebote: 33 para el Madrid, 55 para Boston. Y en esta jugada hemos visto una clara prueba con 2 rebotes ofensivos consecutivos. Tapón doble entre Rogers y Fernando Romay. Fallando Birukov, seguía el problemón de los tiros libres. Fondo en el banquillo vemos a un Jimmy Rogers nervioso. Se le ve nervioso, paseando constantemente, sin sentarse al técnico de Boston Celtics. Ahí va Dennis Johnson. Con Danny Ainge dentro, McHale. Aguanta Romay. Otro gorro de Fernando Romay. Un muro infranqueable. Qué trabajo, Dennis Johnson. Por eso cuando me dicen, Fernando Romay no jugaría ahora, que no jugaría ahora, ya le podía tener Madrid ahora a Fernando Romay. Ya te digo. Ya te digo. Más puntos para Danny Ainge al rescate de los Celtics. La jerarquía siempre es obligada en los equipos NBA, y estando a 8 el Real Madrid, fijaos que los que han buscado a Kevin McHale y a Danny Ainge, ya no había bromas ni florituras. Y yo tenía la idea de que Larry Bird había jugado desde el principio, no, ahora entra rápidamente. Ya se sienta Reggie Lewis. Sí, como que le habían sacado un poco para liquidar el partido, ¿no? Dice, vamos a sacarle ya para...
Era un poco la idea. Y nosotros hemos perdido un poquitín la excitación que teníamos en el tercer cuarto, ¿no? Que nos había llevado a remontar y a ganar, quizás por pues por el descanso, ¿no? Que eran entre cuarto y cuarto, que tampoco estábamos nosotros acostumbrados. Aquella pelea de Fernando Martín con Kevin McHale, el árbitro pita la falta de Fernando. Bueno, aquí los árbitros barrean un poco cada uno para su casa, para su continente. Sí, para su continente, sí. No, y se notaba mucho además, no sé si por la diferente interpretación de las normas también o de... Está en todos lados Fernando Romay, toca todos los balones, es alucinante la hiperactividad de Romay. Larry Bird, bingo para el pájaro. Acabó quedándose solo y para eso ha entrado, para no llegar sufriendo al final del partido con sus Celtics, que de repente ya ganaban por 12. Dražen Petrovic contra DJ Dennis Johnson. Dražen buscando a Chechu Biriukov, ataca a Danny Ainge, se tira contra él, no puede anotar Biriukov. Dennis Johnson recibiendo ahí los manotazos de Fernando Martín, se va Danny Ainge, no puede anotar porque estaba otra vez Fernando Romay, pero claro, nadie le cubrió la espalda a Fernando Romay, la canasta de Akers. Y esto es el 24 de octubre, nada del 1 de noviembre. Sí, iba a decir. Lleva un golpe ahí Fernando Romay en esa última canasta de Boston. Seguimos avanzando en el partido. Larry Bird con el balón delante de Pep Cargol. Qué manera de botar, qué manejo de balón, qué dominio de todas las artes. Sí. Y además lo que es curioso es sin ser un gran driblador, ¿no? De estos, pues como vemos ahora, yo que sé, Stephen Curry pero él va votando y está viendo todo lo que pasa en la cancha, que es realmente lo importante. Él está con el balón y además para un jugador de su estatura y con la visión que tenía y la rapidez para soltar el balón era lo definitivo. Bueno, había hecho cambios Boston ya, había metido a Paxson y a Brian Shaw por Danny Ainge y Dennis Johnson. Y el muro de jugar más allá de los 40 minutos creo que también se empieza a notar. En un Real Madrid donde todavía no han aparecido Carlos García Rivas ni Quique Villalobos, que eran otros dos jugadores aparte de los que hemos visto ya sobre el parquet que formaban parte del equipo en esta temporada 88-89. Sí, Quique sale ahora al final. Sale un ratito. Sí, sale un ratito al final, le hacemos un jugador impresionante. Pues ahí está. Este es el teaser, el cebo para el final. Hay que ver esa jugada. Sí, bueno. Además tiene anécdota la jugada que la contaré luego. Chechu Biriukov delante de Jimmy Paxson. Pero bueno, yo creo que no, en fin, viendo el partido, que fue un poco además la sensación que me quedó a mí pues mientras transcurría el partido, ¿no? Nosotros en el tercer cuarto, y lo que habíamos hablado antes, ¿no? Salimos a correr, a defender y pues con unos jugadores en el campo que no son los que empiezan este cuarto, ¿no? Porque lo que hablaba antes de Anthony de la jerarquía, pues parece un poco que también Lolo opta por eso. Dice, bueno, pues pongo a principio del último cuarto a mi mejor quinteto. Yo soy un poco contrario de esta idea, estoy hablando ya en líneas generales, ¿no? Pues yo soy de la idea de que tú tienes que poner en el partido a los que mejor están jugando en ese partido. Y bueno, pues realmente pues yo creo que fue un poco lo que pasó, ¿no? Y cómo iba el partido y cómo estaba fluyendo y cómo les estábamos haciendo nosotros daño, ¿no? A base de muchas ayudas, de tocar balones, de salir rápido, ¿no? Y saliendo rápido, pues encontrar ventajas. Nosotros dejamos de hacerlo, entonces nos acomodamos un poco más a su tipo de juego andando y eso nos iba peor. Había otra anécdota en este partido, mientras vemos ahí imágenes interiores del Palacio. Y cómo hemos evolucionado tecnológicamente desde aquel 88. Cuenta una anécdota, una leyenda, no sé si sería así, que un periodista español, vamos a anotar a Larry Bird,
pactó con un fotógrafo en la rueda de calentamiento antes del partido para que le hiciera una foto, y entonces se metió en la rueda de calentamiento de los Boston Celtics. Hizo una entrada, sí, se le quedaron mirando. Cogió un balón, hizo una entrada, un fotógrafo le hizo la foto para poder decir que había hecho la River diría, ¿quién es este tío? Sí. Imagínate la cara de la River y compañía. Bueno, pues si existe esa foto, por favor, @NBA Plus al Twitter, tenemos mucho gusto en recibirla. Está en activo. Yo nunca le he preguntado, le voy a preguntar si es verdad o no, porque no me lo ha dicho. De repente Boston había apretado el acelerador, se iba acabando el fuelle del Real Madrid y el partido estaba decidido para entrar en los últimos 5 minutos. Además que este señor aquí ha fallado, pero venía de meter una racha continuada de puntos. Acabó con 29 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias. Larry Bird, para consuelo del Real Madrid, obligasteis a Larry Bird a jugar al máximo para que ganara este partido Boston. Punto de robar, robando. Brian Shaw corriendo. Claro, aquí físicamente ya se comían a cualquiera. Estamos un poco fuera del partido. Nosotros hemos perdido un poco el ritmo, el nivel de activación, ¿no? Que lo habíamos tenido muy alto durante todo el encuentro, pero lógicamente cuando se acerca al final y ves ya que vas perdiendo por 16-18, pues pierdes un poco la concentración, ¿no? Y de todas maneras, en el segundo McDonald's creo que la imagen fue muy buena, ¿no? Lo de haber competido contra además los Celtics. Seguro. Luego el Barcelona jugó 2 Open McDonald's posteriores, y luego llamó mucho la atención del Juventud contra los Lakers, que también les pusieron muchos aprietos. Pues hablan de robo arbitral en aquel partido. Sí, bueno, una jugada, porque hace poco ha sido para una televisión, lo ha pasado también, y tuve oportunidad de verlo. Fue un partido muy atractivo también, y muy diferente al baloncesto que se juega hoy en día. O sea, el Juventud ponía el balón sí que lo tenían muy claro, ponía el balón en el campo después de canasta, y a correr. Y casi no se botaba. Casi sí, balón a Llofresa y pase, tiro. Rafa Llofresa a balón largo a Villacampa, que ya se las ingeniaba por allí para hacer algo. Ahí veían la diferencia de los puntos del frontcourt, es decir, de alero a la pivot y pivot. Estaba 69-38 a favor de Boston. Gracias a Quique Villalobos. De la River. Asistencia. Casi tantas la River como todo el Real Madrid. Solo yo le pude igualar en asistencias por minuto jugado. No, ni idea. Ahí está Villalobos ya. Sí, ya está Quique Villalobos en el partido. El lanzamiento de McHale. He hecho lo que he podido. Está un poco lamentable la imagen, pero bueno. Vete contándonos la anécdota de la jugada, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Porque deben quedar 2 minutos, bueno, a 4. No, si se ve la jugada, si está el partido entero, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí extractos. A veces no, bueno, pues no, por la anécdota de la jugada es que al final hacemos una jugada de contraataque, como las que hemos visto, de un pase al uno, y al final Quique Villalobos coge el balón en la mano como hace él, como para hacer un mate, pero le sale Jordan, se hace un rectificado y se la deja caer gol. Entonces Quique Villalobos salta y empieza a saltar. Tío, que vamos perdiendo. Que vamos perdiendo por 20. Se puso a celebrar. No, se puso a celebrar. Bueno, la verdad es que la jugada fue así espectacular y la gente ha aplaudido mucho. Y tal. Yo, tío, tranquilo, que es que hemos perdido, tío. Tampoco te pongas aquí en plan. A ver, que estaría ahí, que pensaba que no iba a jugar, salió y le salió bien la jugada. Sí. Y no, bueno, es una de las cosas que con el paso de los años se recuerdan, ¿no? O sea, digamos que a nivel interno, ¿no? La gente se acuerda de otras cosas y nosotros nos acordamos de los chascarrillos. De las vuestras. De los chascarrillos estos, ¿no? Estás celebrando tú, Asistencia. Celebrando la asistencia. No, estaba cabreado porque quería haber jugado más y no. Y ahí ya lo que se llamaba minutos de la basura, ¿no? El profundo banquillo. Yo prefiero jugar contra el maestro Magic Johnson, decía Petrovic. Y la River decía Petrovic. Pues nada, no recordaba que hubiera trash talking previo al partido, pero sí. Se las tiraron.
Ahí están los numerazos de Larry Bird y de Dražen Petrovic. 22-6-6 para Petrovic, 29-6-12 para Larry Bird. Robert Parrish acabó con 10 puntos, 16 rebotes. Kevin McHale con 15 puntos y 5 rebotes. Destacado en el Madrid también Chechu Biryukov. Después de la gran primera parte no jugó mucho en la segunda. 15 puntos en la primera parte, un total de 18. Cargol 15 puntos, 5 rebotes. Y Fernando Martín 14 puntos y 5 rebotes. Hemos visto un tiro de Ramón Rivas, que entró en esos el rookie, ahí está. Sí. Ahí está, el puertorriqueño, que luego hizo carrera en el baloncesto español, en Tau sobre todo, en Cáceres, en el Barça. Que por cierto me preguntó en los Juegos Olímpicos de Seúl, que coincidió también con él, me preguntó por la Liga Española. Sabía que tenía alguna oferta, aunque creo que en aquel año no recaló todavía en la Liga Española. Estuvo toda la temporada, creo. Además coincidió con Piculín Ortiz en Utah Jazz, lo había reclutado, y él en Boston, lo cual fue un acontecimiento en Puerto Rico. Había jugado él 3 años en la Universidad de Temple. Reggie Lewis fallando el tiro libre. Bueno, y después de ver todo esto, ¿qué sensaciones te produce este partido? ¿Qué recuerdos? Pues bien, emocionado, estoy emocionado otra vez, ¿eh? Qué bien. Porque jugamos bien y tal, y me veo ahí, me veo bien, ¿no? Modestia aparte. Te quedaba bien el pantalón, que era Sí, un riesgo verte con el paso del tiempo, pero ¿eh? yo creo Ahí que estamos. En fin, no, Va a ser todo. Pero bueno, hay buena defensa, ¿no? La mete y tal, pero buena defensa, ¿no? Tampoco está. A veces se te difuminan los recuerdos, ¿no? Y no tienes muy claro cómo jugabas y cómo se competía. Y como también está en el debate de la actualidad, ¿no? ¿Quiénes eran mejores? Y los de ahora, los de antes, y fulanito no jugaba aquí. Bueno, yo creo que es bueno ver este tipo de partidos, pues, para darnos cuenta de que hace muchos años ya que jugábamos muy bien al baloncesto y que teníamos muy buen nivel, ¿no? Incluso para competir con los mejores del mundo, ¿no? La verdad que está todo inventado, ya lo sabemos, Anthony, pero este juego hace 3 años. Esta es la jugada, bueno, no seas malo. No seas malo con Quique. Ha sido falta. Digo que este juego hace 4 años, cuando volvió a imponerse en la NBA y poco a poco en el baloncesto FIBA, se le llamaba juego moderno. Y hace 30 años que ya se venía jugando así. Sí. No, además, fíjate, Rogers, Cargol, y eran años de lo del 3 alto, ¿no? El Jiménez, tal. El Madrid ficha a Cargol por eso, buscando un 3 alto, ¿no? Bueno, nosotros teníamos a Johnny Rogers, que debe andar 2'7", 2'8". Sí, muy grande. Fernando Romay, que es un 2'13", y luego en la línea de bases a Petrovic y a Biryukov. Dos Quinte grande. Un quinteto mucho más alto que el que tiene hoy en día el Real Madrid, ¿no? 90 segundos para el final Eso del partido. es un dato, no es opinión, es un dato. Ahí está, Llorente jugando para Johnny Rogers. A la mano nuevamente de su base, que busca en la izquierda a Quique Villalobos con Antonio Martín. Estaba esperando ahí. Quería meter la bola donde no debía. El público, a pesar de la derrota, feliz por lo que había visto hacer a su equipo durante 3/4 y algún minuto del último periodo, plantarle cara y poner un poquito contra las cuerdas, nada más y nada menos que al equipo que más títulos de la NBA había ganado, Mucho los joven. Celtics. Toncho Nava. Está ahí. Toncho Nava, es jugador del Real Madrid y también estuvo mucho tiempo vinculado a la carrera artística de Julio Iglesias. Y un sobrino suyo trabajó con nosotros muchos años, Agustín Matilla. Ahí está, con la pelota, Quique Villalobos. Es esa jugada, no es de las que ha habido un paréntesis y no nos ha llegado. Pues creo que es la última, la última jugada del partido. Ahí está. Ahí estás metiendo la pelota para Antonio Martín. No hubo manera. Pero ahí encuentro a Cargol. Y falta personal. En Boston, en estos minutos de la basura, jugaba Ennis Wadley, un base que luego estuvo en la NBA, pero siempre como temporero, luego en Filipinas. Gerald Padio, que jugó aquí en España.
en Zaragoza y en Orense. No me digas, estaba en este partido. Sí, ahora me entero. sí, Gerard Padio jugó en estos dos ratitos. Sí, 3 minutos. Sí, ¿no? Está Ron Grandison ahora, de 31, muy fuerte. Y Reggie Lewis jugando la bola. Ahí está Lewis, a punto de robar está Llorente. Wadley, se va fácil de Johnny Rogers, balón abierto para el lanzamiento de Grandison, que acaba dentro. Este jugó en Giria, Grandison también, años después. Aprovecharon su paso por Madrid. Sí. Ya veía yo mucho, Ahí. Tiene que ser esta. muchos corrillos. ¿No? Estos son, veía yo muchos corrillos ahí al final del partido. No, creo que era la última jugada del partido. A ver si que yo creo que también por eso un poco de lo hemos hecho bien y De todas maneras, no nos han ganado de 40, no hemos hecho el ridículo y tal. Ramón Rivas, que mantiene, por supuesto, la amistad con Pablo Lasso, que fue compañero suyo. Tuvieron muchos años. Sí. Rivas vive en Orlando. Lo hemos visto en las finales del 2009. Comentaba los partidos en español de los Orlando Magic. y como el partido va a acabar abruptamente, vamos a ir despidiéndonos, vamos a disfrutar de esa última combinación mágica, a ver si ese es verdad. showtime. Si no me falla la memoria o ha pasado ya y... Sí, pues estos son los últimos. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber venido a revivir este partido. Ha sido un auténtico placer. Un placer. Y nos vamos a despedir con este jugador que pasará a la historia, la asistencia, la combinación, el showtime en el Palacio de los Así Deportes. La última canasta del partido la puso el Real Madrid. 96-111. Hemos querido revivir otra vez con un protagonista este partido del 24 de octubre del año 1988, la primera vez que un equipo de la NBA jugaba en nuestro país. Fueron los Celtics y ganaron al Real Madrid, que cayó muy honrosamente. Gracias, Joe Llorente. Gracias, Anthony Daimiel. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado. Hasta otra, muy buenas. By the people in Madrid has been absolutely superb. Next year, the beat goes on. Where will it be?